Vamos a ver ahora que en Python existen dos tipos de funciones. Por un lado, funciones que son definidas por el usuario, es decir, que las escribe el programador, y otras que son funciones que ya están predefinidas en Python y que están lo que se llama en bibliotecas. De momento estas vamos a olvidarnos de ellas y vamos a fijarnos en las funciones definidas por el usuario, es decir, de las que nosotros vamos a escribir el código. Vamos a verlo otra vez con un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo que tal vez no tiene sentido a la hora de realizar un programa, de lo simple que es, pero que nos viene muy bien para entenderlo. Lo primero, comenzaríamos con la definición de la función. Recordáis que es con la palabra def, luego un nombre para la función. En este caso la función se llama suma dos números y vemos que entre paréntesis recibe dos números como entrada. Podéis llamarlo, si queréis, variables, la 1 y la 2. Y después del paréntesis, dos puntos en las que empezaremos a escribir el código de la función. Lo que hace esta función es coge el primer número, lo suma al segundo número y lo almacena el resultado en una variable que se llama resultado, ¿verdad? Esto es una variable. Y por último, hace lo que se llama un return de la variable resultado. Return o return, como queráis llamarlo, significa devolver en inglés. Es decir, la función nos va a devolver el resultado de sumar estos dos números que recibía como entrada. Esto es la entrada de la función y esto es la salida. Bueno, y esto representa el bloque, es decir, que hay una sangría aquí de estas dos instrucciones indicando que pertenecen a la función. Bien, pues una vez que tenemos definida la función, ya podríamos pasar a lo que es nuestro programa en sí. Y el programa podría, por ejemplo, continuar asignando valores a dos variables. Hay una variable que se llama x, que le asigna el valor 5, otra variable y le asigna el valor 7. Y ahora lo que viene en nuestro programa es precisamente la llamada a la función. Y la llamada a la función, como sabemos, tenemos que utilizar el nombre de esa función, que era suma dos números, y si veis los colores, le estamos pasando en la llamada a la función dos variables, que son la x y la y que hemos asignado antes. Bueno, pues el intérprete, cuando vea que se está llamando a la función, lo que va a hacer es ir a buscar el código de esa función y, como os podéis imaginar, número 1 va a ser la x, número 2 va a ser la y. ¿Qué va a ocurrir? Pues la función va a empezar y va a guardar el resultado de sumar estos dos números, la x y la y, en una variable que se llama resultado y nos la va a devolver. ¿Dónde la devuelve? Pues coge esta variable resultado y si seguimos aquí la flecha vemos que corresponde a una variable z, es decir, se llama la función y el resultado que devuelve la función se asigna en una variable z. Si nosotros ahora en el programa hiciéramos un print de esa variable z, tendríamos, pues el resultado sería 5 más 7, 12. ¿Vale? Teníamos por pantalla el resultado es 12. Bueno, pues creo que este ejemplo tan sencillo nos sirve bastante bien para entender cómo funciona o cuál es el mecanismo de las funciones en Python. Y ahora nosotros vamos a escribir alguna función. Antes de finalizar, quiero que veáis cuál es la sintaxis en general de una función. Def, el nombre de la función, y entre paréntesis, tantos se llaman parámetros, lo que antes os había dicho variables, como tenga nuestra función. Dos puntos, luego el código de la función, tantas instrucciones como corresponda, y si nuestra función devuelve un resultado, pues habrá que almacenarlo en una variable y devolver esa variable con la palabra return. Y la parte del programa en que se llama la función, pues con el nombre de la función, el mismo número de parámetros tendremos que pasarle tantas variables o valores como tenga, y el valor que devuelve aquí lo guardaremos en una función, una variable igual a el valor que devuelve la función. Bueno, pues ahora es el momento de que vosotros trabajéis y creéis algún